Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos y todas los que estáis aquí. La verdad es que este escenario hasta abruma un poquito, sobre todo tratándose de un foro de técnicos y especialistas en una materia tan específica y tan en vanguardia, diría. Muchísimas gracias sobre todo a Víctor Aznar y a Mundo Hacker por darme esta oportunidad, a Álvaro y a Santiago, que me acompañan y son los que me han traído aquí, me han metido en este embolado. Yo vengo a hacer activismo, vengo a llamaros a la movilización, precisamente por lo que comentaban en la presentación, porque Europa está dando pasos muy importantes que suponen una oportunidad excepcional para España. Bueno, seguramente muchos de los que estáis en el auditorio o siguiéndonos ya sabéis en la situación en la que vivimos. Vivimos en una guerra permanente. No es una guerra que ocurra todos los días, es una guerra que tiene lugar cada minuto. Esto lo dice Ángel Gómez de Ágreda, que es coronel del Ejército del Aire y especialista en inteligencia. Fue uno de los creadores del del cibermando, de la sede aquí en España, y uno de los que puso en marcha el centro de la OTAN en Estonia para la excelencia en ciberseguridad. Bueno, también lo dijo Francisco hace unos días. Afirmó: sostengo que estamos ya en una tercera guerra mundial a pedacitos. Lo que Ágreda decía a cada minuto, el Papa lo decía a pedacitos. Y yo escribí hace unos días este artículo: La nueva guerra mundial es tecnológica. Lo escribí en el último número de la revista Telos, que edita Fundación Telefónica y que dirijo, y por eso me dan la oportunidad de hacer estos editoriales. Se hace necesaria una reflexión global, mucho más intensa de parte de los decisores en los poderes públicos y también en las empresas fuera del sector específico de la ciberseguridad, sobre el momento que vivimos, las enormes oportunidades que genera la tecnología, pero también los enormes riesgos que el cambio que impulsa esa tecnología y ese progreso tecnológico y científico, los riesgos que entraña para nosotros, para todos nosotros. Diría que para la humanidad, aunque suenen palabras muy grandilocuentes. Esto es lo que dice el CCN-CER, que gestionó 38.192 incidentes de ciberseguridad en 2018, y lo que es más representativo, supone un 43% más que el año anterior. Y subrayan en su último informe, recién publicado, que existe un número creciente de ciberamenazas, perpetradas además y cada día más con técnicas de lo más diverso. Y en ese panorama, ¿qué toca? Pues lo que toca es implementar una seguridad en el ciberespacio. Y diría, y esto sí es un apunte mío, preservando la privacidad y, sobre todo, la libertad de la ciudadanía. No es incompatible la ciberdefensa con la privacidad y la libertad. Aunque los discursos distópicos tienden a crearnos esa sensación de que es incompatible la ciberseguridad con la libertad. No, no lo son. Y eso, una vez más, corresponde a los poderes públicos y a los poderes empresariales y a los poderes económicos, pero también nos corresponde a cada uno de nosotros el movilizarnos para que eso sea así, para que se cree un entorno seguro en el ciberespacio, pero al mismo tiempo se respete nuestra privacidad y nuestra libertad por encima de todo. Bueno, esto las autoridades de la Unión Europea lo detectaron hace ya algún tiempo. En 2017, en septiembre de 2017, publicaron una declaración conjunta a los países miembros. Llevaba por título eso que veis ahí: Resistencia, disuasión y defensa, creación de una ciberseguridad sólida para la Unión Europea. Y ahí, por primera vez, se hablaba de la necesidad de crear un centro coordinador europeo de competencia en ciberseguridad.
Ahí veis cómo ha evolucionado en el gráfico la inversión de los países, de algunos de los países miembros, de los países líderes de la Unión Europea, cómo ha evolucionado la inversión en ciberseguridad en los últimos años. La crisis nos ha afectado y de alguna manera hace que se haya estabilizado, aún manteniendo una tendencia creciente. Bueno, esa declaración conjunta de la Unión Europea en 2017 se tradujo a finales del año pasado en una propuesta concreta dentro del marco de actuaciones de los objetivos 20 a partir de 2020. Los objetivos 2020, en concreto, este es un objetivo del año 2020 al 2027, que consiste en la creación de ese centro coordinador de una red de competencia en el ciberespacio para la Unión Europea. Sus objetivos: garantizar la independencia, la autosuficiencia europea en materia de ciberseguridad, no depender de otras potencias que, de alguna manera, o significativamente incluso, ya nos han tomado la delantera los europeos en materia de ciberseguridad. Segundo objetivo, mantener y desarrollar las capacidades tecnológicas e industriales de los países europeos en ciberseguridad. Y, en tercer lugar, aumentar la competitividad de la industria y convertirse en un referente global, tomando una ventaja competitiva frente a otras naciones, frente a otras zonas, otras naciones, Estados Unidos, China, Rusia, entre otras. Bueno, esto la Unión Europea lo enmarcaba dentro de la política de Digital Single Market, el mercado digital europeo. A mí me gusta hablar, y ya hay algunas autoridades, entre otras de uno de los patrocinadores, CCN, CER, que ya plantean en algunos foros el concepto de soberanía digital europea. Al final, la creación de este centro coordinador de ciberseguridad, de excelencia en ciberseguridad, tiene que ver con eso, con la soberanía digital de Europa. Esto no hace falta que lo subraye para quienes os dedicáis profesionalmente a la ciberseguridad, pero en este foro sí hay muchas empresas que vienen a detectar, a sensibilizarse sobre esta materia. Bueno, pues por eso quería subrayar: los ciberincidentes causan graves perjuicios económicos a todas las empresas de Europa. Socavan la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, en sus compañías. En definitiva, crean una defección generalizada en la sociedad si no se combaten oportuna y eficazmente. Afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que ven en riesgo, amenazados, cuando no directamente atacados, su privacidad y, al final de todo, su libertad. En una estimación, diría que reciente, de la Unión Europea, valoraba el impacto económico de la ciberdelincuencia en el equivalente al 0,4% del PIB de Europa. Esos son 55.000 millones de euros al año. Parece poco. Estos son cifras del 2013. Y ya decía el CCN que las ciberamenazas están creciendo exponencialmente, como veis también ahí en el gráfico, en esta evolución de los últimos años. Esto es lo que dice la Unión Europea cuando lanza esa propuesta para la creación de un centro coordinador de la ciberseguridad en Europa. Un centro coordinador en I+D+I. Lo que quieren es impulsar la investigación, el desarrollo, la innovación. Hablan de ámbito puramente civil, puramente emprendedor, puramente innovador, porque ya tenemos en Europa, y en coordinación con la OTAN, ese centro en Estonia. Y tenemos la vertiente de defensa, la vertiente militar más desarrollada. Están hablando de que se necesitan emprendedores para coordinar nada menos que 660 centros dedicados a la ciberseguridad en toda Europa. Podéis imaginar la oportunidad que eso representa para el país
que consiga albergar ese centro coordinador. Tener acceso de entrada a un presupuesto de 2.000 millones de euros para el lanzamiento de esa iniciativa. Tener acceso al talento, a la información, a la creatividad de esos 600 y pico centros europeos que se van a coordinar. Y esta es la llamada. Esta es la llamada que hicimos desde Estrategas, una asociación para el impulso de la disrupción digital, una asociación de información y de conocimiento que presido y que, puestos en alerta por las máximas autoridades españolas sobre esta propuesta de la Unión Europea, inmediatamente nos pusimos a trabajar para dinamizar, para movilizar a la sociedad civil. Porque, como dice ese comunicado que lanzamos hace unos meses, sí, la ciberseguridad es una oportunidad de liderazgo para España, una oportunidad de liderazgo del siglo XXI, no de los tiempos que estamos superando, de los tiempos futuros, de los tiempos del futuro inmediato que estamos viviendo. Y es una oportunidad porque además tenemos muy buenas bases. Es verdad que nos faltan profesionales dedicados y nos falta formación en algunos aspectos. Bueno, pero tenemos ya consolidados estrategias políticas en el ámbito militar, de la defensa, y en el ámbito civil. Tenemos centros como CCNCER o como INCIBE, que es el dedicado al ámbito civil, que son referencia en el entorno europeo de la ciberseguridad. Y, por tanto, tenemos opciones. Bueno, sí es verdad, después del lanzamiento de ese comunicado hubo una cierta movilización de poderes públicos. Sobre todo se movilizaron en Castilla y León, porque allí está el INCIBE, que tira, de hecho, ya de la innovación y del emprendimiento en materia de ciberseguridad en el ámbito empresarial y civil. Y, como veis ahí, pues hubo declaraciones que secundan esa idea de que España tiene claras oportunidades para conseguir albergar ese centro de referencia. Bueno, sí, de alguna manera lo vamos consiguiendo, pero se necesitan que los profesionales que estáis sumergidos profesionalmente en la ciberseguridad tiréis de esta iniciativa. Recientemente, el pasado día 12, se aprobó la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Y justamente en ese documento se hace referencia a la necesidad de crear un foro nacional de ciberseguridad que aglutine, que conjugue los intereses, fomente la colaboración del sector público y del sector privado. Precisamente fue una iniciativa que lanzó el director del Centro de Inteligencia, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Roldán. Fue él quien subrayó la necesidad de esa estrecha colaboración entre el sector público y el privado, materializado en lo que debe ser un foro de ciberseguridad que sirva de referencia, de compartir experiencias y conocimientos entre los sectores públicos y privados, o sea, entre las empresas, el Gobierno y sus instituciones. Bueno, quería subrayar en esta presentación y permitirme en un foro técnico que haga esta reivindicación. La ciberseguridad ya no es un asunto de infraestructuras críticas, que tenemos nuestro propio Plan Nacional de Infraestructuras Críticas. Es un asunto que afecta, como decía anteriormente, a la privacidad y a la libertad de la ciudadanía. Hoy la ciberseguridad y la ciberdelincuencia y los ciberataques tienen mucho que ver con esto. Tienen que ver con la estrategia de los afectos, en conquistar la cabeza, pero también el corazón. Tienen que ver con influenciar, alterar, manipular la opinión pública para llevar a las naciones a donde los ciberatacantes quieren o pretenden llevarnos.
Y uno de los problemas es que el ciberataque que ataca al corazón, a las emociones, tiene un bajo coste. Y como muchos sabéis, de los que estáis en este foro, su trazabilidad es compleja. Y hay muchos interesados en alterar la sostenibilidad de otras naciones, de otras zonas económicas. A mí me gusta hablar de sostenibilidad, porque la sostenibilidad, hablando de ciberseguridad, tiene que ver con la industria, con el mantenimiento de unas empresas que funcionan de manera natural gracias a esos principios de la ciberseguridad. Tiene que ver con el trabajo, con el empleo, tiene que ver, en definitiva, con la sostenibilidad laboral. Hoy la ciberseguridad ayuda a mantener empleos y, además, crea empleos. Tiene que ver con la sostenibilidad social, por lo que mencionaba, porque una sociedad que no está segura en el ciberespacio no es equilibrada, se le generan dudas. Y tiene que ver con la sostenibilidad democrática, porque, como hemos visto en experiencias conocidas, se pueden manipular, se pueden inducir resultados electorales o referéndums o movimientos sociales que atentan contra la libertad, el libre albedrío de los ciudadanos. En definitiva, lo que quería trasladaros es que esto no es un asunto de hackers, no es un asunto de profesionales de la ciberseguridad, es un asunto de toda la ciudadanía. Es imprescindible que todos los ciudadanos tomemos conciencia de la importancia de la ciberseguridad y que tomemos medidas para desempeñarnos en un entorno seguro. Es imprescindible que lo hagan las empresas, que lo hagan los decisores. Esta es una visión de un buen amigo, Jair Leonard, seguro que muchos lo conocéis, es un tecnólogo de primerísimo nivel. Él plantea en un libro reciente esta alternativa entre tecnología versus humanidad. Yo creo que no es alternativa. La tecnología es la herramienta para que la humanidad siga progresando y para que podamos seguir construyendo nuestros sueños, una sociedad justa y equilibrada y segura. Él dice que, como los anteriores y como yo mismo en ese editorial que os comentaba, él dice que se ha abierto una especie de carrera de armamento que está basada en la inteligencia artificial. Sí, está basada en la inteligencia artificial, en el algoritmo y en los ciberataques. Y subrayaba en una entrevista que manteníamos recientemente, necesitamos que cada político, cada gobierno, cada alcalde se familiarice con estos nuevos desafíos. Pero somos los ciudadanos quienes tenemos que exigirles que pongan en marcha y que generen oportunidades como esta que os comentaba de la Unión Europea, que se fomente el talento, que se propicie muchísima más formación y, a ser posible, que ese centro europeo coordinador del I+D+I en ciberseguridad acabemos teniéndolo en España. Nada más. Movilizaos. Muchísimas gracias.